Casa Rosada. Los bombardeos y tiroteos en la ciudad, el incendio de edificios y autos, los muertos desparramados por las calles y los heridos que proferían gritos desgarradores entregaban un panorama desolador. En apenas 2 horas, un día ordinario se había convertido en otro demencial. Algunos comandos civiles habían regresado a la plaza, pero ya no estaban organizados como para forzar el ingreso a la Casa Rosada. Los granaderos frenaban los ataques que llegaban desde 4 frentes. Desde la plaza, civiles, la explanada, los infantes de marina, el Automóvil Club Argentino, más infantes, y el cielo, ya que las bombas seguían cayendo, aunque más espaciadamente. ¿Por qué la defensa fue tan eficaz? Porque Lucero, pese a que nunca imaginó que la Armada fuera capaz de bombardear la Casa Rosada, había tomado recaudos. A las 9 le ordenó al jefe de granaderos, el teniente coronel Oscar Goulou, que reforzara las guardias en las entradas de la Casa Rosada, que tuviera bien pertrechada una reserva en el Cabildo y que montara un puesto de artillería antiaérea en la terraza, el que dejaron a cargo del teniente primero Carlos Mulhall. La defensa antiaérea era simbólica e ineficaz porque Goulou nunca imaginó un bombardeo. Por eso Mulhall sintió todo el tiempo que peleaba con un escarbadientes contra dragones. Podía hacer poco y nada para frenar los ataques que llegaban por oleadas y que insólitamente no los hacía saltar por los aires. Así y todo, Mulhall respondió e incomodó a los ataques desde las 12:40 y hasta el anochecer, pese a ser castigados por las bombas y la metralla sin coberturas alguna. El hecho de que salieran con vida fue un verdadero milagro. Ministerio de Marina. Pasadas las 13, Olivieri monitoreaba el ataque de los infantes de Marina a la Casa Rosada, aunque no tenía mucha noción de lo que estaba ocurriendo en el resto del país. Tampoco sabía cuántos oficiales del ejército y de la aeronáutica se habían sumado a la rebelión. Olivieri les pidió un estado de situación a Toranzo Calderón y Gargiulo. Tenemos el control de Punta Indio, Ezeiza, Bahía Blanca y Morón. Además, grupos de civiles están interviniendo radios para difundir proclamas revolucionarias, dijo Toranzo Calderón. Gargiulo completó el informe. Tenemos a las 4 bases operando al 100%, por lo que el fuego sobre la Casa Rosada y otros puntos estratégicos de la ciudad está garantizado. Olivieri sabía que sin el ejército la sublevación iba al fracaso. Necesitamos saber en qué está la flota de mar, la escuela de mecánica de la Armada, el ejército y el resto de la aeronáutica, les dijo Olivieri. Vayan y activen las comunicaciones con la flota y la escuela, y hablen con sus contactos del ejército para saber con qué regimientos y brigadas contamos. Gargiulo le extendió una hoja a Olivieri para que supiera cuál era el plan diseñado originalmente. Olivieri lo dejó sobre la mesa y comenzó a leerlo en voz baja. Era el que en el punto 1 planteaba que los aviones de la Marina irían de Bahía Blanca a Punta Indio para reforzar la escuadra que iba a bombardear a Buenos Aires, y en el punto 10 que los ataques comenzarían a las 10 sobre la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, el Departamento de Policía, el Regimiento de la Tablada y la CGT. Olivieri negó con la cabeza. Estaba furioso. Acá figuran 10 puntos y solo se cumplieron 2, y a medias, porque tampoco veo que la aeronáutica esté de nuestro lado, gritó Olivieri con la cara roja y sacudiendo el papel ante sus subordinados. Toranzo Calderón y Gargiulo no tenían respuestas. No sabían por qué los comandos civiles no estaban en la plaza. Bengoa no movilizaba a la tercera división, la flota de mar no aparecía y tampoco la ESMA enviaba efectivos de respaldo. «Este papel es una mierda», refunfuñó Olivieri. El ministro Toranzo Calderón y Gargiulo no sabían que Bengoa había sido detenido en Aeroparque cuando regresaba a Paraná y que una vez apresado negó ser parte del ataque. Los otros 2 generales que no habían cumplido su parte eran Aramburu, que había ofrecido sumar a Córdoba, y Fortunato Giovannoni, quien tenía buenas llegadas a oficiales mayores que estaban dispuestos a plegarse a la azonada. «Repasemos, señores», dijo Olivieri un poco más calmado mientras miraba la hora. El reloj marcaba las 13:18.
¿Cuál es la situación de los infantes? Toranzo Calderón le respondió: tienen consolidada la posición, pero no pueden avanzar sobre la Casa Rosada. Los granaderos ofrecen resistencia. Olivieri se paró y miró por la ventana hacia la plaza y luego hacia el cielo. Justo en ese momento 2 texans descargaban artillería. Lo único que dominamos es el aire, señores. Por tierra estamos fritos, dijo. Y vamos a estar peor cuando empiecen a llegar refuerzos. Sin la flota no podemos exigirle la renuncia a Perón. Toranzo Calderón y Gargiulo intentaron una explicación, pero Olivieri los hizo callar. Sabía que el golpe había fracasado. Solo era cuestión de horas para saber cuáles serían las consecuencias para los que habían participado. No podía evitar verse a sí mismo parado frente a un pelotón de fusilamiento, base de Morón de la Vega, y otros oficiales organizaron la nueva partida de una escuadra de Gloucester, pero esta vez para bombardear la Casa Rosada junto a la Marina. Antes de partir, se les pintó en el fuselaje con brea la B corta y la cruz para que los rebeldes supieran que estaban de su lado. Pocos minutos después, 10 Gloucester partían para cumplir la insólita misión de bombardear la Casa Rosada, asesinar al presidente de la nación y sembrar caos y muerte entre la población. Olivieri tampoco sabía que otro jugador comenzaba a mover sus fichas. La Confederación General del Trabajo estaba alejada de la zona de guerra, pero había recibido algunas bombas y mucha metralla. Su secretario general, Eduardo Buletich, ya recuperado del primer impacto, habló por Radio Belgrano para arengar la movilización. Todos los trabajadores de Capital Federal y del Gran Buenos Aires deben concentrarse en los alrededores de la CGT. Los medios de movilidad deben tomarse a las buenas o a las malas. La CGT llama para defender a nuestro líder. La consigna es concentrarse inmediatamente, pero sin violencias. Los trabajadores, después de años de preparativos, finalmente eran convocados para defender a Perón. Lo que tantas veces se había proclamado, por fin había que hacerlo. Y las bases estuvieron a la altura, ya que cerca de las 14, los obreros comenzaron a congregarse en la CGT. En esa muchedumbre había gente desarmada, otros con revólveres, los menos con palos, piedras y hasta algunos con sus herramientas de trabajo, las que blandían como armas. Una vez que se juntó una cantidad significativa, comenzó el lento traslado hacia la Plaza de Mayo en una caravana de más de 20 camiones. Casa Rosada. A las 13:55, una sección de granaderos salió de la Rosada hacia Leandro N. Alem y Rivadavia, dispuestos a dispersar a los infantes que se protegían en el Aca. El resto del regimiento se reagrupó en diferentes lugares para rechazar los ataques que llegaban por oleadas desde la plaza y desde la explanada de la Casa de Gobierno. El plan era mantener a raya a los agresores. Cerca de las 14 se sumó a los granaderos una columna del primer batallón del Regimiento Motorizado Buenos Aires, que fue recibida por las balas de los infantes de Marina desde Paseo Colón. Los tiroteos entre los bandos eran a no más de 100 metros. A las 14:15 llegó a la Rosada el grupo de artillería antiaérea del Regimiento 3 Motorizado y subió al techo para montar una batería que detuviera el bombardeo. Más de 200 trabajadores llegaron a la plaza y se desparramaron por diferentes lugares para hostigar a los marinos y desalojar a los pocos comandos civiles que aún oponían resistencia. Entre los leales se destacaba la figura de un tipo de traje oscuro, un tanto excedido de peso, que protegido por el monumento de la plaza y en soledad cargaba y descargaba obsesivamente una 45 contra los aviones. John William Cook. A las 14:30 ya había certeza de que la Casa Rosada no iba a ser tomada. Podían derrumbarla a bombazos, pero jamás iban a entrar. Plaza de Mayo. Otro batallón que se lució en la defensa de la Casa Rosada fue el Regimiento Motorizado Buenos Aires, que contaba con 44 oficiales, 122 suboficiales y 726 soldados. A las 12:55, el teniente coronel Marcos Ignacio Calmon recibió la orden telefónica del general Embrioni de dividir el batallón.
La mitad debía ir hacia la Casa Rosada para defender a Perón, y la otra mitad tenía que vigilar a la Escuela de Mecánica de la Armada, con la expresa misión de impedir que las tropas de la escuela abandonaran el lugar para sumarse a la rebelión. «Use la fuerza que sea necesaria para evitarlo», le dijo Embrioni a Calmon. A las 14:15, Calmon y su grupo llegaron a la Casa de Gobierno y se sumaron a los granaderos, que ya estaban exhaustos. Y a las 14:30 se apostaron frente al Ministerio de Marina. 20 minutos más tarde, aviones sobrevolaron y les lanzaron bombas y metralla para hacerlos retroceder. Calmon mantuvo la posición pese al incesante acoso y su respuesta era fuego a discreción sobre el Ministerio de Marina. Otro regimiento movilizado fue el de Infantería General Belgrano de la Tablada. Su jefe era el coronel Carlos Félix Quinteiro, que en el momento del bombardeo estaba engripado en su casa. El teniente coronel Arrechea, su segundo, tomó el mando y recibió la orden de Lucero de recuperar el aeropuerto de Ezeiza. Cuando estaban por salir rumbo al aeropuerto, llegó Quinteiro, quien reasumió el mando de la unidad. El grueso del regimiento partió hacia Ezeiza, pero lo hizo sin artillería aérea porque esa unidad fue enviada a Plaza de Mayo para proteger a la Casa de Gobierno. Quinteiro, sin cañones, no se podía defender y fue hostigado durante el camino hasta Ezeiza por 5 Texan. Ante cada ataque, sus hombres solo atinaban a correr y refugiarse debajo los árboles que bordeaban la ruta. Finalmente, cerca de las 18:30, Quinteiro llegó y ocupó el aeropuerto internacional y puso bajo custodia a los rebeldes que aún estaban en el lugar, ya que la mayoría había huido hacia Uruguay. El otro grupo de la Tablada llegó a la Plaza de Mayo apenas pasadas las 16 y desplegó la artillería antiaérea. Durante el camino también fueron hostigados, especialmente cuando avanzaban por la avenida Crovara. En esos ataques, el regimiento perdió 10 hombres, un muerto y 9 heridos, y derribó 3 aviones sin que se produjeran víctimas entre los pilotos. Radio Mitre. Sin saber todavía qué civiles aliados al gobierno iban rumbo a la plaza, el capitán Walter Villader hizo un intento desesperado por revitalizar la revolución. Con la poca gente que le quedaba, tomó Radio Mitre y lanzó un comunicado que fue leído por el locutor oficial a punta de pistola. Argentinos, escuchad este anuncio del cielo volcado por fin sobre la tierra. El tirano ha muerto. Nuestra patria desde hoy es libre. Dios sea loado. Compatriotas, las fuerzas de la liberación económica, democrática y republicana han terminado con el tirano. La aviación de la patria al servicio de la libertad ha destruido su refugio y el tirano ha muerto. Los gloriosos cadetes de la Escuela Naval y los valientes soldados de la Escuela de Mecánica de la Armada avanzan desde sus respectivas guarniciones acompañados por compactos grupos populares que vitorean al movimiento revolucionario. Ciudadanos, obreros y estudiantes, la era de la recuperación de la libertad y de los derechos humanos ha llegado. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. Perón no había muerto, ni la aviación se había plegado al golpe, ni los cadetes de la Escuela Naval y de la Escuela de Mecánica iba hacia ninguna parte. Era una farsa. Era un movimiento desesperado que mostraba más debilidad que fortaleza. Porque a esa altura ya no había nada. El final era una cuestión de minutos. Radio Belgrano. El gobierno hacía oír su voz por Radio Belgrano pasadas las 16. Algunos disturbios se han producido como consecuencia de la sublevación de una parte de la aviación y de la marina. La aviación militar ha derribado un avión y 3 han sido obligados a aterrizar. La situación tiende a normalizarse. El resto del país está tranquilo. Fuerzas del ejército y de la aviación están firmes en el cumplimiento del deber. Firmado.
presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. El comunicado había sido redactado por Lucero con acuerdo del presidente. Más allá de alguna exageración, como el hecho de llamar algunos disturbios a un bombardeo masivo que ya llevaba ya más de 3 horas, el resto de la información se ajustaba a lo que estaba ocurriendo. El levantamiento agonizaba. Ministerio de Ejército. La situación se mantuvo estática hasta que a las 16:15 se izó una bandera blanca en el Ministerio de Marina. Lucero les ordenó a los generales Carlos Wirth y Juan José Valle que fueran a parlamentar. Wirth y Valle caminaron hasta el Ministerio de Marina y al llegar a la esquina de Cangallo y Madero fueron detenidos por una balacera y por otra pasada de aviones que lanzaba bombas y metralla. Ambos debieron correr para salvar sus vidas. Salieron ilesos de milagro. Al ver el ataque, el regimiento motorizado reinició la ofensiva contra el Ministerio de Marina. 10 minutos después, apareció otra bandera blanca. Esta vez Lucero envió al general Sosa Molina y al mayor Vicente, aunque protegidos con un retén armado. Los oficiales entraron al ministerio. Solo permanecieron unos 3 o 4 minutos. De regreso, se comunicaron con Lucero por radio. El ministro se va a rendir al ejército, pero no al pueblo. No quiere correr el riesgo de ser linchado, le dijo Sosa Molina a Lucero. No está en situación de negociar. Que se rinda, respondió Lucero. Es la única condición que puso mi general, repitió Sosa Molina. Que se le rinda a usted, hombre. Que yo sepa, usted es del ejército, ¿no? Perdió la paciencia Lucero y cortó la comunicación. Lucero le dio la noticia a Perón, quien estaba sentado en un rincón muy atento a lo que ocurría. El presidente fumaba tranquilo. Estaba convencido del triunfo, pero se preguntaba por el precio que se había pagado en vidas humanas. «Se rindieron, señor presidente», confirmó Lucero. Perón asintió en silencio. Lucero lo notó reflexivo, más que de costumbre. Era evidente que tanta muerte lo había golpeado. Sosa Molina regresó al ministerio y le dijo a Olivieri que la seguridad de él y de sus hombres estaba garantizada. El general Lucero exige que ordene el repliegue de los infantes y que sus hombres entreguen el armamento. Los civiles no ingresarán al ministerio. ¿Qué garantía tengo?, preguntó Olivieri. Tiene mi palabra y la del general Lucero. Olivieri desenfundó su pistola, se la entregó a Sosa Molina y miró al resto de sus hombres para que hicieran lo mismo. Luego tomó un teléfono y ordenó el repliegue de los infantes de Marina, quienes todavía andaban a los tiros en el exterior. Cuando dejaron de disparar y comenzaron a retroceder, llegó la orden de alto el fuego. Por un par de minutos el silencio fue absoluto. Solo fue interrumpido por la pasada de otro texan que arrojó una nueva bomba cerca del Ministerio de Economía. Ya con los infantes dentro del Ministerio de Marina, Valle se reunió con el capitán de fragata Argerich y le dijo que sus hombres serían desarmados por personal del ejército. A medida que entregaban sus armas, eran recluidos en una habitación del primer piso. Mientras esto sucedía, los ataques aéreos y las descargas de metralla continuaban y no se detendrían por 1 hora más. A los marinos que estaban volando ya no les importaba ganar, ya sabían que la revolución había fracasado. Solo querían hacer el mayor daño posible. Ministerio de Ejército. Con los infantes de Marina fuera de combate, Lucero, Perón y el resto de los oficiales volvieron al 6º piso del ministerio. Ni bien entró en la sala de reuniones, el presidente se asomó por una ventana y vio una densa columna de humo que se levantaba cerca de la plaza. «¿Qué es eso, Lucero?», preguntó. Lucero giró la cabeza para localizar a su asistente, el teniente primero Iturrieta. «Mande a alguien ya mismo acá a averiguar qué es lo que está pasando», le dijo Lucero a Iturrieta, quien salió casi corriendo de la oficina. «Podría ser la curia o la catedral o ambas, no sabemos si es por los bombardeos», ensayó una explicación Lucero. No sé, hace un rato que no caen», respondió Perón. Pasaron 6 minutos y Iturrieta regresó preocupado. «Me informan que la curia y parte de la catedral se están prendiendo fuego»,
le dijo a Lucero en voz lo suficientemente alta como para que también lo escuchara Perón. Se está prendiendo fuego no quiere decir nada. Las cosas no suceden solas. ¿La están incendiando? ¿La están atacando? ¿Quiénes son?, le preguntó el presidente a Iturrieta. No estamos seguros, pero por las informaciones que recibimos están siendo atacadas, señor presidente. ¿Y quiénes son? ¿Son de los nuestros? No sabemos, mi general, pero los que entraron a la curia gritaban consignas favorables al gobierno. O sea que son de los nuestros o son otros que nos quieren culpar. La pucha que los tiró. Perón miró a Lucero abatido. Tome medidas. Estoy seguro de que no son peronistas. Los peronistas no quemamos edificios y menos iglesias. Son banditas de comunistas y después me van a endilgar el asunto. Enseguida, mi general, respondió Lucero. Fue hasta el teléfono y marcó un número. Embrioni, dígale al jefe de policía que pare a cualquier precio a los que están quemando la curia y la catedral. Y que ponga vigilancia en otros templos, le aportó Perón. Y ponga vigilancia en el resto de los templos, repitió Lucero. Se hicieron unos segundos de silencio. Pero claro, hombre, lo pide el presidente de la Nación, y cortó la llamada. Espero que Gamboa llegue a tiempo antes que destruyan todo, dijo Perón. Ayudaría una llamada suya a Borlenghi, mi general, sugirió Lucero. Usted ya le dijo a Embrioni que le aclarara a Gamboa que las órdenes eran mías. Borlenghi no me va a contradecir. Sonó el teléfono. Lucero atendió, escuchó en silencio. Hizo un gesto de fastidio. Lo comunico con el presidente para que él le dé la orden, dijo Lucero y le extendió el teléfono a Perón mientras tapaba la bocina. Es Gamboa. Dice que Borlenghi le exigió que mantuviera a la policía acuartelada y por eso no están reprimiendo. Me dice además que están atacando a la curia, a la catedral y a algunas iglesias. Perón casi le arrancó el tubo de la mano a Lucero. Aquí Perón, Gamboa. Ya tenía sus órdenes. Saque a su gente a la calle y detenga a esos locos. Y dígale a Borlenghi que me venga a ver cuanto antes. Cortó el teléfono sin esperar respuesta. Cuando llegue Borlenghi, háganlo pasar. Le voy a cortar las pelotas. Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Noriega ya sabía que la revolución se había ido al diablo y equipaba un Douglas DC-3 para escapar de Ezeiza. Su idea era subir a los rebeldes que pudiera, pasar por Morón, levantar otro tanto y luego huir a Uruguay. Ya había dado la orden de que el resto de los aviones que permanecían en poder de los insurrectos, los Gloster, los Texan, los Beechcraft, que no habían sido capturados o derribados, y los Catalina, que quedaran activos, también se fueran a Uruguay. Antes de irnos, descarguen todos los explosivos sobre la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, ordenó. Eran las 17:15. Quería sembrar más muerte y desconsuelo pese a que sabía que el levantamiento estaba condenado al fracaso. Era un último acto excesivo que dejaba claro cuál era el sentimiento que los impulsaba: el odio. Ministerio de Ejército. 5 minutos después del último bombardeo, a las 17:30, Perón se dirigió al pueblo por cadena nacional. Les hablo desde nuestro puesto de comando que, como es lógico, no puede estar en la sede del gobierno, de manera que las acciones que se han realizado sobre esa casa han sido sobre un lugar inerme y perjudicando a ciudadanos que han muerto por efecto de las bombas. La situación está dominada. El Ministerio de Marina, en donde estaba el Comando Revolucionario, se ha entregado. Está ocupado por las fuerzas leales y los culpables detenidos. Deseo que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército, cuyos componentes han demostrado ser verdaderos soldados, ya que ni un solo cabo ni soldado ha faltado a su deber. No hablemos ya de los oficiales y de los jefes, que se han comportado como valientes y leales. Desgraciadamente, no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar. Pero lo más indignante es que haya tirado a mansalva contra el pueblo, como si su rabia no se descargase sobre nosotros, los soldados, que tenemos obligación de pelear, sino sobre los humildes ciudadanos que pueblan las calles de nuestra ciudad. Es indudable que pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio. Ahora, terminada la lucha, los últimos aviones, como de costumbre, pasaron huyendo.
Los últimos disparos de artillería antiaérea que han escuchado han sido sobre esos aviones fugitivos. Quedan todavía algunos pequeños focos que ocupar, desarmar y someter a la justicia. Como presidente de la República, pido al pueblo que me escuche. Todo ha terminado. Afortunadamente bien. Solo no podremos dejar de lamentar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Por eso yo les pido que estén tranquilos, que festejen el triunfo del pueblo, que es el único triunfo que puede enorgullecemos. Todos los generales de la República, los jefes, oficiales, suboficiales y soldados han sabido cumplir con su deber. Cumplo con esto una pasión más de mi vida, que nuestro ejército sea amado por el pueblo y nuestro pueblo sea amado por el ejército. Nadie podrá decir nunca jamás que un soldado del ejército ha tirado sobre sus hermanos, como nadie podrá decir jamás que hay un jefe o un oficial en el ejército que sea tan canalla como para tirar un solo tiro sobre sus hermanos. Los que tiraron contra el pueblo no son ni han sido jamás soldados argentinos, porque los soldados argentinos no son ni traidores ni cobardes, y los que tiraron contra el pueblo son traidores y son cobardes. Nuestros enemigos cobardes y traidores merecen nuestro desprecio, pero también nuestro perdón. Por eso pido serenidad una vez más, ahora que han pasado los acontecimientos en que le hemos dado una lección a la canalla que se levantó y a la que la impulsó a que se levantara. Les decimos también que tantas veces como se levanten recibirán una lección más dura y más fuerte, como merecen ser castigados los traidores y los cobardes. Los culpables serán castigados y habrá memoria en la República del castigo que habrán de recibir. De manera que les pido que se tranquilicen. Tienen razón de estar indignados, pero aún con razón hay que reflexionar antes de obrar. Pido que, como yo, sancionen en su conciencia a los malvados. Los malvados han de tener el castigo cuando recuerden las víctimas que han ocasionado. Ese va a ser su castigo si se salvan del castigo que les he de hacer aplicar cumpliendo estrictamente la ley. Y si algunos focos que puedan escucharme y todavía no han depuesto las armas, es preciso que lo hagan. Si no lo hicieran, nosotros no cargaremos con la responsabilidad de destruirlos. Pero sepan que, si iniciamos su destrucción, no hemos de parar hasta terminar, tranquilos y confiados. Tenemos un ejército que garantiza el orden. Este será un triste recuerdo, un recuerdo que pondrá un estigma para toda la vida en las instituciones que no supieron cumplir con su deber y en los hombres que traicionaron la fe y la patria. Buenas noches. La voz de Perón sonaba cansada, ajada, el dolor lo atravesaba. No lo podía disimular. Ministerio de Marina. Cuando el orden ya había sido restablecido, el mayor Pablo Vicente, a cargo de la custodia de los prisioneros del Ministerio de Marina, visitó a los 3 líderes de la rebelión, el contraalmirante Olivieri y los vicealmirantes Toranzo Calderón y Gargiulo, quienes estaban encerrados en sus respectivas oficinas. Vicente le dijo a cada uno de ellos que serían juzgados por una corte marcial y que difícilmente escaparían del pelotón de fusilamiento. Antes de retirarse, les dejó una pistola cargada con una bala para que ellos decidieran su destino. De los 3, Gargiulo fue el único que la usó. Se pegó un tiro en la cabeza. Aunque parezca mentira, Gargiulo fue el único muerto en las filas de los rebeldes. Las bajas registradas entre los aliados del gobierno fueron 9 granaderos, un soldado del regimiento de la Tablada y 293 civiles. Los heridos de uno y otro bando superaron los 5.000. El presidente Perón volvió a hablar por cadena nacional y esta vez sumó los pocos televisores que había en la ciudad. Sabía que su palabra era necesaria para evitar represalias. Las calles eran recorridas por 2 grupos de personas perfectamente identificables. Estaban los que recorrían morgues y hospitales tratando de localizar a sus familiares desaparecidos, y los que buscaban la mal llamada justicia por mano propia. Perón quería que el orden regresara al país. Después de semejante desquicio era necesario pedir calma. Se lo notaba muy cansado.
a los hombres y mujeres de la patria. Debo decirles que estoy dolido por lo ocurrido. Lo más indignante de los sucesos del día de hoy es que desde la Armada Argentina se haya tirado a mansalva contra el pueblo. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. Para no ser criminales como ellos, les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Les pido que refrenen su propia ira, que se muerdan, como me muerdo yo en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos que a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Los que tiraron contra el pueblo no son ni han sido jamás soldados argentinos, porque los soldados argentinos no son traidores y cobardes. La ley caerá sobre ellos. Yo no he de dar un paso para atemperar su culpa ni para atemperar la pena que les ha de corresponder. Pero el pueblo no es el encargado de hacer justicia, debe confiar en mi palabra de soldado. Sepamos ser un pueblo civilizado y dejemos que la ley castigue. Perón insistía con frenar el ansia de venganza que anidaba en la clase trabajadora. Sabía que, si se abría esa puerta, sería imposible cerrarla. Los muertos se contaban de a cientos y los heridos de a miles. Y el dolor y la indignación era difícil de contener. Montevideo. Un civil y los marinos y aviadores que habían participado en el golpe de Estado y atacado a la Casa Rosada escaparon a Montevideo en 37 aviones. Allí fueron recibidos por el general Guillermo Suárez Mason, quien estaba prófugo de la Argentina desde el golpe de 1951. El empresario argentino Raúl Lamuraglia y el presidente del Consejo Nacional de Gobierno uruguayo, Luis Batlle. Los marinos y aviadores fueron recibidos con honores del otro lado del Río de la Plata. Ellos se autopercibían héroes. El presidente Batlle habló durante la recepción. No se imaginan lo que he rogado para que esto saliera bien y pudieran matar al atorrante de Perón, dijo sin ambajes. Batlle era el consuegro de Lamuraglia, aquel empresario que soñara despierto con asesinar a Perón a cualquier precio. El hijo de Luis Batlle, Jorge, que sería presidente de Uruguay entre el 1 de marzo de 2000 y el 1 de marzo de 2005, estuvo casado con Noemí Lamuraglia, la hija de Raúl. O sea, todo quedó en familia. Uruguay recibió a los rebeldes como internados, es decir, una figura que enmascaraba el asilo político. Una vez instalados, se proveyó a los exiliados de dinero, alojamiento, ropa y documentación. Y Seiza. Al guardiamarín Aviso lo detuvo una patrulla del Regimiento 3 de la Tablada. Cuando se acercaban al avión pintado con las leyendas de Cristo vence y las letras MR, y vieron al piloto que fumaba sentado con la espalda apoyada en una de las ruedas, le ordenaron que se tirara boca abajo y que estirara los brazos. Viso arrojó el cigarrillo y obedeció. Lo levantaron entre 3 o 4, lo palparon de armas, le quitaron su pistola reglamentaria y lo subieron al camión. Lo llevaron al Hotel Internacional de Ezeiza, en donde lo confinaron en el restaurante con otros detenidos. Por la noche fue trasladado junto al resto de los detenidos. La mayoría eran soldados y suboficiales. Viso no tenía ni idea de a dónde lo llevaban, aunque escuchó que iban a la cárcel de la Calle. Ni bien llegaron, lo hicieron desvestir y le entregaron ropa de reclusos. Lo llevaron al comedor para cenar. Eduardo tenía tanta hambre y sueño que casi no podía mantenerse en pie. El guiso que le sirvieron le pareció un manjar y el camastro en donde se acostó era lo más parecido a la gloria. Era el fin de un día que jamás iba a olvidar.